Comienza una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile y partimos hablando de estas polémicas normas de amarre dentro del proyecto de reajuste al sector público. Ahora, si una persona es desvinculada al pasar de un gobierno a otro, solamente podrá reclamar si tiene 5 años de antigüedad. Antes se exigían apenas 2 años. Es la novedad que nos cuenta Pilar Gutiérrez, junto también a otro proyecto que se presentó, el de negociación ramal. Un cambio clave hubo este lunes en el proyecto de ley de reajuste al sector público. La iniciativa ha sido calificada por los parlamentarios como un amarre de los funcionarios que ingresaron en la administración actual al endurecer las condiciones para los despidos de personal público a contrata con la llegada del próximo gobierno. Pero el Ministerio de Hacienda subió la exigencia. Se planteó una norma que lo que pretende es básicamente establecer que en caso de desvinculación este acto administrativo se fundamente. Y efectivamente en ese marco, con el objeto de arribar a un entendimiento, si es posible, se ha planteado la extensión del plazo y por tanto sería una norma que ni siquiera se aplicaría a quienes ingresaron durante el mandato del presidente Boric. De esta manera queda claro que el sentido de la norma es distinto al que lamentablemente se ha generado. Es que el proyecto consideraba que los funcionarios podían reclamar si consideraban que una no renovación o despido era ilegal, siempre que llevaran 2 años realizando sus labores. Ese periodo ahora se amplía a 5 años, es decir, el personal contratado por el gobierno actual no quedaría sujeto a este derecho a reclamo. Creo que se alinea con lo que han sido los fallos de la Corte Suprema y despeja, ¿cierto?, esa duda legítima que había si esto es una oportunidad para dejar en los cargos a personas que han llegado ahí más que por su mérito, por sensibilidad o compatibilidad ideológica. La medida también generó reacciones de los parlamentarios. La duda que algunos sectores, incluido el presidente electo, tenían de que esto era una especie de amarre para funcionarios de este gobierno. Muy por el contrario. La flexibilidad incorporada por parte del Ejecutivo muestra que finalmente nunca se buscó eso. Que es una forma de saltarse la fila a la carrera funcionaria, es una forma de amarrarse al Estado, es una forma de vulnerar los derechos de quienes sí ingresaron de manera debida, que participaron de los concursos, que se ganaron la planta y que están buscando ascender en sus cargos. Pero la ley de reajuste al sector público no es la única que genera controversia para el gobierno. A solo 2 meses del cambio de mando, el Ministerio del Trabajo presentó el proyecto de negociación colectiva multinivel, también conocida como negociación ramal, una de las promesas de campaña de la administración actual. Son los sectores de la producción y el trabajo los que mejor conocen sus características y por lo tanto aquí lo que estamos haciendo con este proyecto es entregarle mayor autonomía a las partes para que puedan acordar convenios colectivos que justamente permitan no solamente asegurar condiciones mínimas para cada uno de los sectores, sino que también para poder dar esos debates más allá de lo que se realiza permanentemente en el Congreso. La iniciativa, que llega con suma urgencia, es criticada por la oposición y el empresariado, ya que argumentan genera condiciones laborales más rígidas que impactan sobre los costos y el empleo formal. Valoramos esencialmente el envío de este proyecto. Este proyecto hubiese entrado antes, tendríamos un debate más aterrizado, más robusto, pero los tiempos son los que son. Nosotros, el mundo sindical, siempre vamos a mantener nuestro rol y nuestra función, que somos contraparte contra todo, con todos los gobiernos, los empresarios. Creemos que la negociación ramal no es un instrumento que permita resolver los problemas que hoy día tiene el mercado laboral, donde se requiere con urgencia generar condiciones para aumentar la creación de empleo. Llevamos casi 3 años con tasa de desempleo sobre el 8%. Tenemos una informalidad que nos cede. Y hemos tenido durante los últimos años sucesivos aumentos en los costos de contratación. El proyecto plantea la negociación en 3 niveles: sectorial para fijar condiciones base en remuneraciones, seguridad social y otros beneficios por sector productivo. Luego, un nivel intermedio que abarca sectores específicos de la cadena de valor, como subcontratistas del cobre, y por último, las empresas, siempre respetando los acuerdos de los eslabones superiores. Después de mucho tiempo se está saldando una deuda. Espero que, por lo tanto, en el proceso legislativo se entienda que esa deuda se debe pagar y por lo tanto se comienza a contribuir al perfeccionamiento de verdad de la democracia. Esto es un gustito ideológico que el gobierno se da para darle una señal
a su electorado de que cumple su promesa al presentar un proyecto que no tiene ningún destino en el Congreso, porque no hay tiempo suficiente para poder discutir una reforma de esta magnitud. Desde el equipo económico del presidente electo José Antonio Kast ya se han manifestado en contra de la negociación ramal. De todas formas, el proyecto ingresará a la Cámara de Diputados, donde será discutido en primera instancia por la Comisión de Trabajo. En el mercado se discute cuándo el Banco Central va a bajar la tasa de interés. Después del IPC de diciembre, incluso algunos sugerían que fuera ahora en enero. Sin embargo, en el mercado la opinión de consenso es que sea en marzo, tal como lo vemos en la encuesta de expectativas económicas. Este es el Banco Central que le pregunta al mercado, no son proyecciones del ente emisor. Bueno, como vemos entonces, en la reunión de este mes se mantiene en 4,5% la tasa y en marzo bajaría 25 puntos base para quedar en 4,25% todo 2026. Porque fíjense, el mercado cree que en diciembre la tasa seguirá en 4,25%, aunque hay algunos que ven espacio para que en algún momento del año la tasa quede en 4%. Por lo menos en esta encuesta no se ve así. ¿Y por qué se puede bajar la tasa de interés? Porque prácticamente controlada está la inflación, lo ha dicho el Banco Central, lo dice también el mercado. Y fíjense cómo estarán los próximos IPC. El de enero, alza de 0,4%, bastante mayor a la caída de 0,2% que hubo en diciembre. Febrero, 0,2%, normal. Y esto es lo que yo les decía. De enero a diciembre de 2026, el mercado cree que la inflación acumulará 3%. Exacto el objetivo del Banco Central. Lo que se repetiría también durante 2027, 3%. Este escenario, en que en años consecutivos la inflación sube 3%, es el escenario ideal para el Banco Central, lo que se denomina como expectativas de inflación ancladas en 3%. Y esto le permite entonces al ente emisor bajar la tasa de interés un poco más. Bueno, ¿qué es lo que se espera para el crecimiento de nuestro país? Tanto en el primer trimestre de este año como también durante las temporadas completas, lo respondieron también los analistas en la encuesta. En este primer trimestre se espera que la economía crezca 2,3%, prácticamente lo mismo que podría cerrar 2025. Todavía falta el dato de diciembre que se va a publicar el primer día hábil de febrero. Pero ¿qué es lo que espera el mercado entonces? Entre enero y marzo la economía crezca en promedio 2,3%. Y nuevamente acá vemos las expectativas para los años completos. 2026, 2027 y 2028, todo anclado en 2,5%. Creo que es algo mayor a lo que se esperaba hasta hace poco, pero tampoco es algo demasiado mayor. Pero aquí lo ven entonces, el mercado no cambió en los próximos 3 años, incluyendo este completo, 2,5% crecería nuestro país. Esto es entonces lo que ve el mercado en el panorama macroeconómico de Chile para los próximos meses y años. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso vamos a ver cuáles son las apuestas que hay para la Bolsa de Santiago, la de Estados Unidos, también el dólar. Y algo muy importante, Donald Trump subió la apuesta, pero no en el ámbito geopolítico, sino que su administración investiga penalmente al presidente del Banco Central de ese país. Hablamos de la Reserva Federal. ¿Por qué? Lo vemos al regreso. Hace años que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere sacar de su puesto al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Se han enfrentado constantemente de manera pública. ¿Por qué? Porque Donald Trump quiere que la Fed baje más rápido la tasa de interés. Bueno, esto llegó a un nivel que no se había visto, porque el Departamento de Justicia de la administración Trump inició una investigación penal contra el presidente del Banco Central más importante del mundo. ¿Por qué? Lo explica Christine François. La Reserva Federal de Estados Unidos enfrenta una tormenta institucional sin precedentes. El Departamento de Justicia norteamericano confirmó la apertura de una investigación penal contra su presidente Jerome Powell. El líder de la Fed es acusado de haber mentido bajo juramento ante el Senado en junio de 2025 sobre los costos de remodelación de la sede de la Reserva Federal en Washington.
un proyecto de 2.500 millones de dólares que el gobierno calificó como excesivo, denunciando supuestos lujos como mármoles premium y comedores VIP que Powell negó rotundamente en su testimonio, pero que figuran en los planos presentados ante la Comisión Nacional de Planificación de la capital. It looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit or a lot. So the 2.7 is now 3.1. De comprobarse la acusación, no solo comprometería su libertad personal, sino la credibilidad del organismo que mueve los hilos de la economía global. Sin embargo, existe otra interpretación sobre el porqué de esta investigación y va de la mano de una razón política: responder a las demandas de Donald Trump sobre la política monetaria. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. Hay que recordar que la administración de Trump ha presionado públicamente para que se reduzcan las tasas de interés de forma agresiva. Por su parte, la Fed ha defendido su autonomía técnica, sosteniendo la importancia de tratar con cautela el movimiento de las tasas de interés. We know that reducing policy restraint too fast or too much could hinder progress on inflation. Esta investigación podría presionar a Powell para dejar el cargo antes de que se termine su periodo en mayo de este año. Los mercados globales han comenzado a reaccionar tras la noticia, generando variaciones en distintos índices, abriendo a la baja este lunes producto de las preocupaciones por la independencia del Banco Central. Observamos un aumento de la volatilidad e incertidumbre por parte de los mercados, lo que llevó a una venta del dólar y también venta de la acción estadounidense. Esto principalmente porque se incrementa la incertidumbre ante la independencia de la Reserva Federal. El 27 y 28 de enero se vuelve a reunir la Reserva Federal. ¿Bajará la tasa de interés? Esa respuesta ahora se complicó más con la investigación al presidente del Banco Central más importante del mundo. Este lunes el dólar bajó bastante de precio y los analistas estiman que una de las razones es precisamente la investigación del gobierno de Estados Unidos contra Jerome Powell, el presidente de la Fed. Bueno, ¿cómo va a estar el dólar? ¿Cómo va a estar la bolsa de Estados Unidos? También, ¿cómo va a estar la tasa de interés de ese país y qué va a repercutir en los distintos activos? Es lo que conversamos en nuestro comentario de los lunes con Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual. Diego, bienvenido a Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. A ver, ¿tú crees que el dólar va a mantener esta tendencia bajista que vimos hoy, en parte por lo que está pasando en Estados Unidos, pero que igual viene bajando de manera constante en el último tiempo? ¿Tú crees que esa va a ser la tendencia del dólar? O sea, en términos de tendencia, sí. Lo que nosotros pensábamos que deberíamos tener un peso chileno más apreciado con respecto al dólar, acercándose más a los 850, 860 aquí a fin de año. Hay una buena baja que ya se ha incorporado en el precio en los últimos meses, sobre todo después de la elección, pero a medida que Chile lo vaya haciendo bien económicamente, esa tendencia debería continuar y si sorprende positivamente, incluso caer un poco más. Ahora, con respecto a lo que tú comentabas de lo que está pasando en Estados Unidos, efectivamente apoya eso. Finalmente, cuando los distintos países toman decisiones que de repente no son tan ortodoxa o tan técnicamente correcta, empiezan a pasar estas cosas en contra. De hecho, es bien contraintuitivo lo que está pasando hoy día, porque en Estados Unidos, por lo que está pasando en la Reserva Federal, con el presidente Donald Trump, las tasas están subiendo. Entonces, normalmente cuando las tasas suben, tienden a atraer capital, pero no cuando suben por cosas negativas o porque suben por el riesgo país, que también nos pasó a nosotros. En algún momento tuvimos tasas muy altas con la parte de retiros de fondos de pensiones, sí, y el tipo de cambio también se nos disparaba. Entonces, hoy día nos toca un poco un efecto inverso. Hablemos entonces de los dos aspectos, mercado y el tipo de cambio. ¿Tú crees entonces que, o por lo menos la sugerencia, cuál sería para quienes tienen activos invertidos en dólares o tienen parte de sus ahorros en dólares? Pues que si la expectativa es que siga bajando, hay que salirse de esas posiciones. ¿Es así la visión que tienen ustedes? En general, no completamente, sino que más bien a tratar de hacer algún tipo de hedge de moneda. Nosotros hemos estado haciendo ese tipo de coberturas durante el año pasado, todavía tenemos vigente. Obviamente que a medida que nos vamos acercando a nuestros objetivos se van reduciendo. Pero ¿por qué hacer una cobertura y no vender directamente? Porque hay activos y empresas que en Chile no están y que están afuera, ¿cierto? Sobre todo la parte tecnológica, empresas también en mercados asiáticos, que uno busca tener esas exposiciones y no las puede encontrar en Chile. Entonces las puede tener
y incorporar algún tipo de cobertura o quizás vender una porción si es que no hay acceso a cobertura. Todo eso es importante que se acerquen a sus asesores de inversiones, se lo planteen y ellos les van a ir ofreciendo distintas alternativas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para la bolsa de Nueva York, especialmente el Standard & Poor's, que es el índice más importante? Tenemos dos escenarios. Nosotros hoy día estamos trabajando con dos escenarios. Uno en que la inflación cede, pero el crecimiento no es tan alto, y otro en que la inflación cede y que hay un cierto potencial adicional de crecimiento. Son como los dos puntos que estamos trabajando. En uno en que no hay crecimiento tan fuerte, una estimación de acciones en Estados Unidos podría estar entre el 5 o 6% para el año. Algo más magro con respecto a lo que hemos venido viendo, pero también es por lo mismo, la bolsa no puede crecer infinitamente. Ahora, si dado estas situaciones que se están dando, vemos más impulsos por el lado de las tasas de interés, la inflación que no repunta y mayor crecimiento, podríamos volver a tener doble dígito. Podríamos volver a tener 10, 12% de apreciación del S&P 500. Ahora, la gran duda que tiene el mercado con respecto a lo que está pasando en la Reserva Federal es que esto no ocasione una resaca posterior, ¿cierto? Y esas son algunas de las dudas que plantea el mercado. Lo que te refieres es que se baje la tasa más rápido de lo que se piensa y eso puede traer un rebrote inflacionario que haga que vuelvan a subir las tasas eventualmente o bien que eso frene la economía. Exactamente, o sea, si te fijas es el mismo escenario que tuvimos con la pandemia. La pandemia pasó algo que hizo que los bancos centrales tuvieran que bajar las tasas con mucha violencia y finalmente todo ese efecto generó inflación, ¿cierto? Acá pasa lo mismo pero en menor medida y más por presiones políticas que por lo que ocurrió con la pandemia, ¿cierto? Que había un tema de salud. Pero el efecto es lo mismo. Si se esfuerza a que las tasas estén más bajo de lo que indica la técnica, eso hoy día es una fiesta que pasó con los mercados también en el 2020. Todo subió y después cuando la Reserva Federal dijo, uy, acá tengo que empezar a frenar, eso generó incluso un rumor de que se podía generar una recesión. Y eso es lo que se busca evitar. Ahora, en esos dos escenarios, los mercados bursátiles de Estados Unidos suben al menos 5 a 6%, pero puede ser incluso doble dígito. ¿Eso ustedes también lo ven bajo las mismas lógicas para otras partes del mundo? Sí, de todas formas. Ahora, lo que sí ha ocurrido un poco que en esta transición en que Estados Unidos hoy día está, lo hemos conversado en otra oportunidad, está como en una especie de reformulación, ¿cierto? Un reordenamiento del Poder Ejecutivo, entrando en distintas cosas, también algunas cosas regulatorias del mercado. Entonces, lo que también ha venido ocurriendo es que algunas platas se han empezado a ir de Estados Unidos hacia otras regiones, Latinoamérica, Asia, algo Europa, que tuvo un excelente 2025, y eso se ve en las apreciaciones de las otras monedas. Entonces también hay un reordenamiento un poco de las inversiones, en que muchas veces se pensaba que Estados Unidos era lo único que era necesario y suficiente, y hoy día ha ido rebrotando otras alternativas. Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica nos gusta bastante, hay historias bien interesantes también en mercados asiáticos. Creemos que en este escenario en que Estados Unidos deja algo más de espacio y que también los mercados emergentes están con un poco de mayor foco económico, tienden a ser un buen momento de oportunidad. Los mercados emergentes como el nuestro, tendemos que cuando nos va bien tomamos malas decisiones. Eso es lo que nos pasa a veces, pero estamos en un momento en que venimos con un poco de resaca previa y estamos tomando decisiones económicas apropiadas. La idea es que eso permanezca, pero por lo menos estamos en un buen punto de partida. Hablemos del IPSA porque el año pasado subió más de 50% y para este año se pronostican alzas, pero no creo que de esa magnitud. Tú me lo vas a comentar. ¿Y cuánto de lo que están analizando tiene que ver con las primeras señales que ha dado el presidente electo José Antonio Kast? Ya se sabe que va a ser Jorge Quiroz su ministro de Hacienda. Sí, hoy día yo creo que si bien el mercado tiene una expectativa de mayor expansión en el caso del IPSA, que ha tenido una partida de año extraordinaria. Cuando conversamos de dar las proyecciones, si uno lo hacía desde el 1 de enero, distinto que hoy día, que ya ha pasado la primera semana, en que tenemos un IPSA que ha subido en torno a un 5%. De hecho, yo me acuerdo a algunos analistas que decían, esperamos ver en 2026 en algún momento el IPSA en 10.600 puntos, y ya superó los 10.700. Sí, por supuesto, o sea, estábamos casi sobre 11.000 puntos, la expectativa es que llegara a 11.700, 11.800, o sea, le queda un espacio en torno a un 6-7% de ese objetivo. Mira. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de ese objetivo?
es un crecimiento que todavía se mantiene en torno al 2% y tasas que en Chile se mantienen más o menos acá, quizás una baja adicional. Entonces, ¿qué puede ayudar a que esto mejore? Por ejemplo, el equipo económico ya completo, está Quirós por una parte, pero cuál va a ser el resto de los anuncios el 20 de enero y que después se vayan tomando medidas pro crecimiento. Entonces, hoy día como estamos, deberíamos llegar a 11.700 puntos, pero si se van tomando decisiones correctas, esto podría ir ayudando tanto al IPSA como al peso chileno. Ayuda al IPSA, ayuda al peso chileno, se fortalece frente al dólar, también hace que baje el tipo de cambio localmente. Y tú mencionaste las tasas de interés. En la encuesta de expectativas económicas de hoy se espera solamente que baje en marzo, una vez para que quede del actual 4,5 a 4,25%. ¿Tú lo ves ahí? ¿Que llega hasta ahí nomás la tasa de interés? Porque hay algunos, después de lo que pasó con el IPC de diciembre, que veían que podía ser incluso llegar a 4%. Sí, efectivamente podríamos tener una baja, 2, pero yo creo que el mayor impacto para la parte de renta fija ¿sí? se debería dar por una disminución del premio por plazo, que hay una porción adicional de tasa que tiene que ver con el riesgo país que piden los inversionistas. Y eso, cuando las cosas andan bien en un país, se tiende a reducir. Y por ahí podríamos ver ganancias de capital en el mercado chileno, que es exactamente lo opuesto a lo que está pasando en Estados Unidos. Las tasas están subiendo porque ese premio adicional está aumentando. Y eso es maligno, ¿no es porque la economía ande bien que tenemos mejor tasa, sino que es por ese premio que se pide y por lo mismo se debilita la moneda y es un mal síntoma. Diego, nos quedan 30 segundos. Recomiéndanos la torta de inversiones, pensando para 2026, en un escenario con la información que tenemos ahora. ¿Cuánto a renta variable? ¿Cuánto a renta fija? Ahí también puedes desglosar si quieres por mercado. O sea, yo creo que en Chile hay que tener pensando en un portafolio chileno, yo creo que una mitad y mitad sería interesante. Tener una posición en acciones y también una en renta fija. Yo creo que la probabilidad de que la renta variable rinda mejor que la renta fija es amplia, pero hay que dejarse un cierto margen. Con respecto al internacional, yo estaría un poquito más cauto. Hay mejores alternativas, quizás Estados Unidos, si uno lo tiene, normalmente Estados Unidos es como un 60% de la renta variable. Entonces uno puede tener un poquito menos, quizás un 50 o un 40%, e ir incorporando posiciones más en mercados emergentes. Latinoamérica también tiene un caso bien interesante y que es lo que pasa con Brasil, pero en ese sentido, dentro de lo internacional, dejar un poquito más fuera la renta fija internacional, pensando que el dólar podría debilitarse y perder por ahí, y en la parte internacional estar mucho más cargado a las acciones, yo diría 70, 60%. Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual, como siempre, gracias por estar con nosotros los lunes en Agenda Económica. Que esté muy bien. Encantado. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta nueva semana acá en Agenda Económica PM. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan acá en CNN Chile.